En nombre del Instituto Cultural Rumano, la institución que dirijo desde 2018, quisiera agradecer a la Universidad CEU San Pablo y en especial modo al profesor José Luis Orella por la estupenda colaboración en varias ocasiones a lo largo de estos años. La presencia rumana en este segundo Congreso Internacional de Víctimas del Comunismo, organizado impecablemente por CEU San Pablo, Centro de Estudios, Formación y Análisis Social y Instituto de Estudios Históricos, propone dos temas imprescindibles para el camino hacia la libertad de Rumanía y la lucha contra el régimen totalitario. Existimos solo en la medida en que somos testigos de la historia, de una historia que a su vez existe solo en la medida en la que somos sus testigos. Son palabras de Ana Blandiana, Premio Princesa de Asturias de las Letras 2024, autora que irrumpió en la vida pública rumana al oponerse a la dictadura y a sus efectos, no solo a través de las palabras escritas, sino también mediante acciones cívicas para reconstruir la sociedad civil rumana. Tenían que llevar una voz. Esta es como un lema de mi presentación de Ana Blandiana, y en mi mente es la síntesis de una vida de acción y literaria, de acción literaria y cívica, como la de Ana Blandiana. Es una bonita paráfrasis de una frase cargada de sentido poético y existencial, inspirada en el título de un poema de Marin Sorescu, uno de los grandes poetas rumanos del siglo XX. Ana Blandiana, nacida en 1942 en Timișoara, es una de las voces poéticas europeas más importantes, tanto por la calidad y el alcance de su obra como por sus premios y reconocimientos internacionales recibidos. Autora de 18 poemarios, 2 volúmenes de relatos fantásticos, 11 ensayos, una novela, un diario de egoprosa, galardonados con numerosos premios nacionales e internacionales. Su obra se ha traducido a más de 25 idiomas, en un total de más de 110 volúmenes que representan los valores humanísticos de libertad, tolerancia y respeto. La voz de Ana Blandiana, seudónimo literario de Otilia Valeriu Coman, es inconfundible. En sus recitales poéticos en el mundo entero, donde transmite un mensaje profundo más allá de las palabras, en sus intervenciones en la vida pública rumana, en defender los valores democráticos y la memoria de tantas víctimas del régimen comunista. Desde aquel debut literario en 1959, a los 17 años, que trajo consigo la primera prohibición de publicar, ya que su padre, sacerdote ortodoxo, era en aquel entonces un preso político, su carrera literaria estuvo marcada por una serie de represalias por parte de las autoridades comunistas. Sus versos dan voz a los que no la tienen, al sufrimiento, al deseo de libertad de todos. Sus poemas se copiaron a mano y circularon de manera clandestina en miles de ejemplares y fueron los primeros poemas en samizdat de la literatura rumana. Su poesía, de tono romántico, contemplativo y visionario, aspira a un lirismo especial con resonancias metafísicas. En ella conviven el anhelo en la pureza de una pureza ideal y la confrontación con las formas degradadas de la existencia. Tanto su prosa fantástica como su poesía poseen la fuerza de un manifiesto que forma parte de la memoria colectiva de nuestro tiempo. Su colección de relatos, Proyectos de Pasado, la obra más traducida de la autora, es una crónica inquietante de la historia de Rumanía en la segunda mitad del siglo XX y una lúcida reflexión sobre los mecanismos del totalitarismo. Incluso en sus poemas para niños, como El gato Arpagic del 1988, Blandiana logra ejercer una crítica velada pero contundente, en este caso parodiando al dictador mediante la figura de un gato vanidoso y autoritario.
Ana Blandiana concibe la literatura como una forma de resistencia moral y se ha consolidado como una voz valiente en la defensa de los valores humanistas y de la justicia social. En 1990 asumió la presidencia del PEN Club rumano, fundó y presidió la Alianza Cívica, organización que luchó por la creación de una sociedad civil. Para reconstruir la memoria colectiva, creó en 1993 el primer memorial de las víctimas del comunismo, institución que forma parte del patrimonio europeo. Por su destacada obra literaria y su lucha por los valores humanistas, Ana Blandiana recibió importantes premios y distinciones internacionales, entre los cuales destacan el Premio Internacional Gottfried von Herder, Universidad de Viena en 1982, el Premio Poeta Europeo de la Libertad en Gdansk, Polonia en 2016, el Griffin Excellence Poetry Award en Toronto, un premio que consagra el reconocimiento de los logros poéticos de toda la obra en 2017, el Premio Princesa de Asturias de las Letras en 2024. Asimismo recibió en 2000 Orden Nacional para el Mérito de la Gran Cruz, en 2009 la más alta distinción de la República Francesa, Chevalier de la Legión d'Honneur, en 2014 el Premio Romanian Women of Courage Award del Departamento de Estado de Estados Unidos, en 2014 la condecoración real Nihil Sindeo, otorgada por el rey Miguel I de Rumanía. Recibió el doctor honoris causa de la Universidad de Salamanca y de otras 5 universidades de Rumanía. Desde 2016 es miembro de la Academia de Rumanía y ciudadana de honor de 4 ciudades de Rumanía. Desde 2012 se celebra anualmente en Rumanía el Festival Nacional Ana Blandiana para la Creación e Interpretación bajo los auspicios del Ministerio de Educación. Y como todo esto debía tener una voz, esta voz es la de Ana Blandiana. Stimați prieteni, faptul că am fost invitată să vorbesc la Madrid. El hecho de que me hayan invitado a hablar a Madrid, no sobre mis libros publicados en España, sino sobre las víctimas del comunismo y sobre el primer memorial del mundo dedicado a las víctimas del comunismo en Rumanía, un país de Europa del Este, tiene para mí 2 significados diferentes. No es solo una prueba de que en nuestro mundo, cada vez más pequeño, el comunismo, con todas sus secuelas, es un problema global que exige un análisis y una resolución preventivo, sino también la evidencia de que el patrimonio de memoria y sufrimiento que Europa del Este ha dado al resto del mundo pertenece al patrimonio cultural universal. En los países europeos sometidos durante medio siglo a la represión comunista, ser libre no venía garantizado por la ley, sino que era un acto de heroísmo y un talento que a menudo se confundía con el talento literario. El memorial Siget, que ocupa en mi vida el lugar de un libro no escrito, un libro de enseñanza según el significado que daban a esa locución los sabios medievales, es un manual de la memoria, más concretamente un abecedario para aprender a recuperarla.
La victoria más grande del comunismo, una victoria de cuya importancia no nos hemos dado cuenta hasta después de 1989 y de un modo muy dramático, ha sido la creación del hombre sin memoria, del hombre nuevo, del hombre con el cerebro lavado que no debía recordar ni lo que sucedió, ni lo que tuvo, ni lo que hizo durante el periodo comunista. La memoria es una forma de verdad que tenía que ser destruida para destruir o manipular la verdad. La destrucción de la memoria, un crimen al mismo tiempo contra la nación y contra la historia, es una obra primordial del comunismo. Porque la represión comunista no solo trastocó las reglas de la historia, sino que también transgredió las leyes de la naturaleza, lo que significa que el horror que nace ante esta opresión debe vencer primero la incredulidad y el asombro. Por ejemplo, la tragedia de Katyn, donde los soviéticos fusilaron a 22.000 oficiales e intelectuales polacos en 1940, que supera los límites de la mente humana por su magnitud e intensidad, trasciende también las fronteras, por dramáticas que sean, de la historia, y aparece como una construcción diabólica del mal absoluto, como una crónica del infierno. De las innumerables frases que han tachado a la historia sobre Katyn, algunas tan cínicas que resultan casi insoportables. La que más terrible me parece es la de Iván Maisky, embajador soviético en Londres en aquel momento, quien, sin negar las acusaciones, declaró que el destino de los polacos estaba sellado de todos modos, como un país de 20 millones en la vecindad inmediata de un país de 200 millones. ¿No les parece haber escuchado esta frase una y otra vez hace poco, sustituyendo Polonia por Ucrania? Algo parecido sucedió durante el menos conocido fenómeno Pitești en Rumanía, una cárcel de los años 50 en la que fueron detenidos estudiantes y donde las víctimas eran obligadas a golpearse entre sí, comer sus excrementos, blasfemar e insultar a sus madres. La represión supuso la destrucción de la misma condición del ser, la increíble crueldad de atormentar a los niños, de utilizarlos contra sus padres como chivatos, de convertir la infancia en un monstruoso terreno para la lucha de clases, en el que un niño de 10 años, como el famoso primer ministro soviético Pavel Morozov, era convertido en modelo y héroe absoluto para denunciar a su abuelo por haber ocultado y no haber entregado al Estado su cuota de trigo. Las víctimas no fueron solo personas, sino también la propia definición de la humanidad. La creación del memorial de las víctimas en Sighet no fue para nosotros un fin en sí mismo, sino un medio. No nos hemos propuesto realizar una obra maestra desde el punto de vista museográfico, en la que los crímenes de la historia reciente sean mostrados artística y científicamente en unos estantes sobre los que
pronto se acumularía al polvo de la indiferencia contemporánea. Lo que nos hemos propuesto y lo que hemos buscado con desesperación es un medio para resucitar la identidad de una generación a la que se había lavado el cerebro y que ya no sabía ni de dónde venía ni hacia dónde se dirigía. Una generación incapaz de transmitir a las generaciones venideras lo que debía. El Museo del Memorial de Sziget es el lugar en el que los jóvenes entran en contacto por primera vez con un pasado que ni la escuela ni sus padres lograron transmitirles. Es una verdadera pedagogía del arte de no olvidar. Los jóvenes leen ahí documentos, ven imágenes y escuchan el análisis y los testimonios acerca de los monstruosos mecanismos de la historia en la última mitad del siglo XX, basados en el odio de clase y en la represión de los más elementales derechos del hombre. El odio es entendido como un combustible de la historia. Por otra parte, el odio y el fanatismo continúan existiendo incluso más allá de la desaparición de las fronteras institucionales en que han proliferado. A decir verdad, el comunismo ha desaparecido como sistema, pero no sus métodos y mentalidades, de modo que su análisis es un proceso igual de útil para el pasado que para el futuro. Basta con recordar que los miembros de las organizaciones terroristas de los años 60, 70 y 80 se entrenaban en campamentos militares de tiro en la Europa del Este, utilizando armas de proveniencia checa y soviética para darnos cuenta de que el estudio del comunismo y de sus métodos se perfila como un método inteligente de comprensión y solución de los problemas recientes del mundo. Una de las preguntas que se nos hace a menudo en relación con el memorial es: ¿por qué habéis hecho el museo en la ciudad de Sziget cuando otras cárceles fueron mucho peores? La respuesta es simple, porque Sziget marcó el comienzo. Sziget fue el lugar donde, con una claridad casi teórica, se pusieron en práctica, desenmascarándose de este modo los procedimientos y las etapas de la represión que, para llegar a ser verdaderamente eficaces, debían empezar a destruir, en primer lugar, todas las élites. Sziget es el lugar donde comenzó la eliminación de las élites políticas, culturales, religiosas, sociales, profesionales y morales. En Sziget se cercenó de manera preventiva la cúspide de la sociedad, suprimiéndose de este modo la posibilidad de reconstruir la sociedad civil y preparando así el terreno del hombre nuevo. En 1993 propuse al Consejo de Europa el proyecto realizado junto con Romulus Rusan de transformar la cárcel de Sziget en una institución internacional de la memoria de la represión comunista. Este proyecto creó el primer memorial de las víctimas del comunismo en el mundo y se desarrolló bajo la égida del Consejo de Europa. 40 años más tarde, el Parlamento de Rumanía declaró el Museo Sziget el conjunto de interés nacional. Tal como estipulaba el proyecto, el museo tiene 52 salas en las que se pasa revista de manera cronológica a los 45 años de comunismo en Rumanía.
Para dar una idea del museo a aquellos que no lo han visitado aún, voy a mencionar el nombre de algunas salas. La falsificación, las elecciones de 1946, 1948, el año de la sovietización, la creación y funcionamiento de la Securitate, la colectivización forzada de la agricultura, la destrucción de los partidos políticos, las deportaciones, el trabajo forzado, las demoliciones, la persecución de la Iglesia, la represión de las minorías étnicas y religiosas, la resistencia en las montañas, la poesía en las cárceles, las mujeres en las cárceles y muchas otras. A las salas que representan el comunismo rumano se les han añadido 4 salas acerca del comunismo en otros países del este. Las revueltas de 1953 en Berlín y Turingia, la revolución en Hungría, Solidarność y los movimientos revolucionarios de Gdansk, la primavera de Praga, así como la gran exposición sobre la cronología de la Guerra Fría, que define la proyección internacional del comunismo. Cada una de estas salas es el fruto de las investigaciones del Centro Internacional de Estudios del Comunismo, que, junto con el Museo Siget, componen el memorial de las víctimas del comunismo y de la resistencia. Hace 32 años, cuando empezamos ese proyecto, no existían historiadores especializados en la historia del comunismo rumano y tampoco contábamos con la bibliografía de hoy en día sobre ese tema. Hemos organizado simposiones, hemos publicado libros. Los más importantes son los de 7.000 páginas de los anales del Siges y el libro de los muertos de casi 1.000 páginas, así como la colección documentos. Hemos realizado exposiciones itinerantes en Rumanía y el extranjero. Las exposiciones más importantes representan el resultado de las investigaciones durante años de un pequeño grupo de investigadores dirigidos por Romulus Rusan. Una de esas exposiciones son el comunismo y los campesinos, la cronología de la Guerra Fría. La más reciente exposición son las mujeres en las cárceles, las enemigas del pueblo. Al museo, a los simposiones y a la actividad editorial se añade la escuela de verano. Por ella han pasado cada año unos 100 adolescentes de Europa y de Estados Unidos que han escuchado las conferencias de decenas de especialistas en la historia del comunismo. De este modo, completado por la escuela de verano, el memorial Siget representa el lugar y el medio por el que los adolescentes de hoy, que se han librado de la siniestra distorsión del pasado, aprenden lo que sus propios padres no supieron decirles. Lo que ellos representan como resultado genético de la historia y lo que pueden llegar a ser ellos mismos como producto de sus propios esfuerzos. Mediante la escuela de verano, el memorial se transforma en un museo vivo, en una institución de la memoria que transmite de una generación a otra las verdades sin las cuales no podríamos ir adelante. Mediante la escuela de verano, el Museo Memorial de las Víctimas del Comunismo y de la Resistencia ablanda las paredes de la cárcel de Siget para trasladarse a las mentes de miles de jóvenes que intentan entender la historia y así entenderse a sí mismos.
No solo la existencia de la escuela de verano transforma el memorial en una auténtica institución de aprendizaje, sino también el alto porcentaje de jóvenes del público visitante del museo, más de 40%, los numerosos grupos de escolares, los estudiantes de algunas facultades de Historia, Rumanía y Alemania que vienen para seguir cursos o hacer prácticas en el museo, las cada vez más numerosas tesis de licenciatura transforman ese memorial en una institución de aprendizaje. Si dispusiéramos de fondos suficientes, lo ideal sería que entre los participantes de la escuela de verano, jóvenes de otros países, además de Rumanía y la República Moldavia, vinieron a escuchar a los profesores especialistas de Francia, Inglaterra, Alemania, Estados Unidos y, claro está, de los antiguos países comunistas. Se podría dar de este modo un paso adelante para la unión de las dos Europas, ya que para que llegaran a ser verdaderamente una deberían conocerse primero y conciliar no solo sus economías, sus sistemas de defensa y sus políticas públicas, sino también sus recuerdos. Pero quizá esos jóvenes que tuvieron la suerte de nacer más tarde en otras latitudes nos preguntan, ¿para qué queremos recordar? E incluso nosotros podríamos decir que normalmente la gente intenta olvidar los sufrimientos que han padecido para recordar solo las alegrías del pasado. ¿Por qué no deberíamos nosotros intentar olvidar también este medio siglo de comunismo tan traumático? Mi respuesta es porque solo los ingenuos creen que el comunismo se acabó con la caída del muro de Berlín. Continúa formalmente en China, Vietnam y Corea del Norte. Continúa residualmente en las huellas de las mentalidades dejadas en los antiguos países comunistas y continúa en las virulentas y a menudo violentas formas de corrección política que proliferan en Estados Unidos bajo diversos nombres, la cultura de la cancelación woke, y se extiende como una mancha contaminante y explosiva sobre la conciencia de las generaciones más jóvenes en todo el planeta. Y aunque el comunismo ha desaparecido como sistema, sigue influenciando los movimientos de la historia. La nuestra es una época postcomunista nacida de las realidades de la Unión Soviética. El nuevo orden mundial se reivindica a partir de Yalta. Quienes no vivieron bajo el comunismo no pueden entender lo que se vive hoy. Los jóvenes no tienen forma de entrever lo que les espera sin descubrir lo que ocurrió cuando el mito del comunismo como constructor de un mundo mejor ostentaba el poder absoluto. En el memorial de las víctimas del comunismo Rumanía, la memoria se percibe desde el punto de vista de las víctimas como una forma de justicia que hoy puede y debe convertirse en una forma de salvación. Porque el comunismo no ha terminado y quizá nunca termine del todo, porque es un cuento acerca del sueño siempre soñado sobre la igualdad de las personas.
una igualdad que en democracia se materializa en términos jurídicos, pero que en la naturaleza, en la realidad, no existe. Los hombres no son iguales, unos son más guapos que otros feos, unos son buenos y otros malos, unos son inteligentes y otros no, unos son más ricos que otros, y el que tiene un coche siempre envidiará al que tiene un avión, y el que tiene un piso siempre envidiará al que tiene un palacio. Las decenas de millones de camas de Procusto del comunismo no han resuelto ese problema, siquiera para comprenderlo y poder defendernos. No debemos olvidar. Nuestro memorial no se manifiesta a favor o en contra de un determinado color político, sino que aboga por la necesidad de la verdad y del respeto ante el ser humano, de todos y de cada uno en parte. Ninguna ideología del mundo puede legitimar un crimen. Y en un crimen político no se trata de la relación entre la derecha y la izquierda, sino entre la víctima y el verdugo. La destrucción de la memoria que contiene esta verdad fue la obsesión y la finalidad del comunismo, ya que, a diferencia de todas las dictaduras y los terrores de la historia del mundo, el comunismo no solo exigía a sus súbditos que fueran sumisos, sino que además les obligaba a sentirse felices por estar sometidos. Solo la memoria puede impedir esta humillación y aberración, ya que la memoria es el esqueleto de cualquier sociedad, y en la medida en la que es destruida, y el comunismo casi ha conseguido este éxito, la sociedad se convierte en un monstruo blando, desarticulado, moldeable por fantasías criminales. En los últimos 30 años he escrito muchas veces animándome a mí misma que la historia no da marcha atrás. Ya no estoy tan segura porque al fin y al cabo puede retroceder sin desandar los caminos recorridos y sin llegar exactamente al mismo sitio. La mezcla indigesta pero funcional del comunismo y capitalismo en China pone a Marx en un paréntesis. El capitalismo se ha impuesto en China y se ha globalizado, conquistando los mercados del planeta, mientras que la presión del corte comunista adapta sus métodos a través de Internet y las redes sociales. A su vez, Putin está utilizando con éxito todos los métodos de represión y perversión de la verdad aprendidos en la Unión Soviética, el más hábil y eficaz de los cuales es la manipulación del mundo libre. La guerra híbrida de Rusia contra las democracias no es hoy más que la adaptación de la informática a las técnicas soviéticas. Mientras tanto, como en un truco de magia negra, nuestro continente parece revivir el ambiente anterior a la última guerra mundial, con el amenazador ascenso de la extrema derecha y la aberrante sombra del pacto Ribbentrop-Molotov. El adagio atribuido a Stalin, la muerte de un hombre es una tragedia, la muerte de 1 millón una mera estadística, debería recordarse no solo a la luz de las monstruosas estadísticas de la Unión Soviética, China, Laos y Vietnam, sino también a la luz de los planes para un nuevo orden mundial soñados por los mismos dictadores. No debemos fingir que no sabemos, no podemos dejar de recordar.
En este mundo desconcertado, la memoria de las víctimas del comunismo, con su acervo de sufrimiento, fe y lucidez, traída como ofrenda de los países del este a occidente entre las dos Europas, es un argumento a favor de la resistencia, la unificación y el sentido común. El cristianismo, la revolución más radical de la historia, trajo a la humanidad la buena nueva. El evangelio del amor, que, aunque pisoteado, siguió iluminando el camino y marcando las pautas durante 2000 años. Luego, en el siglo XX, el amor fue sustituido por el odio de clases o de razas, y hubo que redefinirlo todo. Ahora descubrimos con horror que tras la derrota del amor por los distintos odios y tras el desplome de estos en sus propias catástrofes, ya no sabemos qué hacer. ¿Somos capaces de traer otra buena nueva? Y si no, ¿qué es lo siguiente? Puesto que no olvidemos, mientras que en Occidente se anunciaba la muerte de Dios, en la Europa del Este se asesinaba salvaje y científicamente al hombre. ¿Y quién puede decir si Dios o el hombre son más difíciles de resucitar?